En Propuesta Semanal tenemos la participación de un destacado economista, académico, asesor empresarial con un currículum envidiable, pero que por lo demás es miembro de la Comisión Política del Partido de la Liberación Dominicana. Pero vamos a hablar más de economía. El licenciado Richard Medina. Bienvenido al debut en Propuesta Semanal. Muy buenos días, para mí es un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación a este programa Propuesta Semanal. Yo les decía que yo cuando era niño me crié viéndolo a usted, a don Uchi Lora, siempre en los canales de televisión que mis padres ponían y uno lo tenía que ver porque había una televisión. Yo digo ahora que eso no se va a repetir, porque mis nietos no ven televisión. Así es. Primero nos tomamos nuestra tacita de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que nos brinda Industrias Vanilejas y Kenia, y que ya a esta hora de la mañana los amables televidentes ya se tomaron también su taza. Así que, salud. Salud. En algún momento también la economista Ana Patricia Núñez se nos va a integrar de manera virtual a la entrevista. Richard, hay muchos temas en la economía. Yo quisiera comenzar con la economía global. Trump sube ahora los aranceles de 25 a 50 en el caso del aluminio y del acero, y eso impacta a todo el mundo e impacta a la economía norteamericana. La inflación no ha sido tan fuerte como se esperaba, pero claro, todavía hay que ver los efectos de los aranceles. La economía decreció, la Reserva Federal se reúne, el país depende mucho de las tasas de interés de los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves ese fenómeno global comunicado con la República Dominicana? Bueno, indudablemente que nosotros estamos en el área de influencia de Estados Unidos a nivel económico. Pienso que la situación con los aranceles, aunque una prerrogativa de Estados Unidos, le agrega mucha incertidumbre a la economía mundial, más que nada porque el estilo de negociación de Trump es poner una medida y negociar y retirarla o aumentarla. Entonces, esa variabilidad que tiene ahora mismo la política comercial de Estados Unidos es lo que yo creo que está llevando o reduciendo el crecimiento mundial. Si fueran 10% de todos los países y se quedó ahí, bueno, ya todos tenemos certeza y se toman decisiones en base a eso. Creo que el efecto de los aranceles todavía no se va a sentir y me parece que debe empezarse a sentir a partir de mayo o quizás junio. Sucede que en un primer momento los aranceles comenzaron o entraron en vigencia a partir de la segunda mitad de abril. Habían aranceles que venían más altos en países de Asia, luego se redujeron todos al 10%, excepto para China. Y hay muchas empresas que todavía han estado, como quien dice, absorbiendo el costo del arancel, en especial Amazon, empresas de retail o de comercio minorista dentro de Estados Unidos. Pero ya cuando pasen 2 meses, 3 meses de esa situación, pues van a tener que ir ajustando precio al alza. Y yo creo que ahí, como se hizo un arancel across the board, como se le dice, o a todos los productos, el problema que viene es que no es solamente a los bienes finales, sino a los bienes insumos o bienes intermedios. Mientras más temprano en la cadena de producción de un bien uno pone aranceles, si a los insumos, la traslación o el impacto en el precio final se va amplificando. Si tú lo pones al final, el impacto o aumento del precio final del arancel va a ser menor que si tú lo pones al inicio de la cadena de producción. Entonces yo creo que eso viene en los próximos meses y la Reserva Federal está en una disyuntiva bastante compleja y creo que tiene 2 dimensiones. Una primera dimensión es si aumenta la inflación y ellos se han casado, han dicho que están enfocados en bajar la inflación, pues ellos no van a poder reducir la tasa de interés, porque si la reducen, aumenta el consumo, la inversión y eso aumenta más la inflación. Como los aranceles van a generar inflación, porque es un impuesto sube el precio final de los bienes, pues entonces la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha sido cautelosa y ha dicho no vamos a bajar por ahora la tasa de interés. Ese es un primer tema. El segundo, que tiene esa decisión de la FED o de la Reserva Federal, es precisamente que si ellos reducen la tasa de interés ahora, se va a ver que es por presiones del presidente de Estados Unidos. Y si lo hace, bueno, estaría perdiendo independencia y más que nada credibilidad ante los mercados. Por lo tanto, eso debilitaría la política monetaria. Entonces yo creo que es una situación bastante compleja para la Reserva Federal, el Banco Central Americano. Pienso que la estrategia que deben llevar, la decisión es empujar un poco más
hacia final de año la primera reducción de la tasa de política monetaria. Y con eso, ya los de la tasa de mercados han interés. asumido que septiembre, cuando quizás se pueda producir un cambio de postura. Sí, al principio de año se preveían 2 reducciones, una a mitad de año, que es más o menos junio o julio, y la otra, bueno, más hacia final de año. Ya están empujando con una sola reducción hacia septiembre e incluso hacia mitad del último trimestre, que sería septiembre, octubre, noviembre, esa fecha. Yo creo que eso nos complica a nosotros. Eso yo te iba a decir, porque para el gran público dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Banco Central norteamericano con el Banco Central de la República Dominicana? Bueno, sucede que como nosotros dependemos tanto de Estados Unidos y el dólar es la moneda fuerte en la cual nosotros hacemos transacciones. Si en Estados Unidos las tasas de interés se mantienen altas, como están ahora, pues en República Dominicana las tasas de interés deben seguir siendo altas. Entonces el Banco Central de República Dominicana realizará maniobras de política monetaria para hacer que esas tasas de interés sigan altas. Si no lo hace, si por ejemplo en Estados Unidos se mantienen altas y en República Dominicana las tasas de interés bajan, pues se estaría creando lo que se llama arbitraje. Arbitraje en este caso sería que si yo soy un inversionista, viendo que en Estados Unidos en dólares las tasas de interés están altas, pues prefiero sacar mi dinero que está en pesos aquí invertido, con tasa de interés en pesos más baja, sacar mi dinero, convertirlo a dólares. La inversión en cartera es importante. Claro, es muy importante sacar ese dinero que está invertido en pesos, convertirlo a dólares y llevarlo a Estados Unidos para invertirlo en activos en dólares. Para el dominicano que también hacen eso. Claro, no, eso sería ¿cómo decirlo? Lo estratégico, ¿no? Lo racional de parte de un inversionista, ya sea extranjero o dominicano, siempre y cuando se le facilite, ¿no?, la posibilidad de usted poder hacer esa conversión y sacarla sin mayores costos. Entonces yo creo que eso nos genera a nosotros un ambiente de tasa de interés alta por más tiempo del que hubiésemos pensado o querido, y evidentemente que si hay tasa de interés más alta, bueno, hay préstamos que no se dan porque son muy caros, la gente tiende a colocar más dinero en el banco, en certificados, y eso reduce el dinamismo económico en República Dominicana. Muy bien, tenemos ya a Ana Patricia Núñez, que es economista, conectado por la vía virtual. Adelante, Ana Patricia, Pues buenos sí. días. Bienvenido a Propósito. Buenos días, Richard. Vamos a háblanos un poquito sobre la caída del crecimiento, una caída que se ha visto en la mayoría o en muchos países, Estados Unidos y otros, y cómo esto nos puede afectar directamente a nosotros. Mira, yo creo que hay que tener 2 momentos, verlo en 2 momentos. Antes del anuncio de los aranceles, que fue a principios de abril, ya la economía dominicana tenía 6 meses en caída. O sea, en caída o en crecimiento bajo. Nosotros normalmente tenemos un ritmo de crecimiento entre 5 y 6%, entre 2013 y 2019 crecimos casi 6% por año, pero el año pasado crecimos 5%, que más que nada un rebote del año 2023, y cuando lo vemos los últimos 6 meses, entre octubre, más o menos abril de este año, pues estamos creciendo aproximadamente 3%, o sea que estamos creciendo la mitad de lo que normalmente crecemos. Ese bajo crecimiento tiene varias explicaciones. Una es obviamente las tasas de interés altas que estamos viendo en la banca, en los préstamos, y eso reduce la cantidad de negocios, la cantidad de préstamos que se van tomando, de inversiones que se hacen. Pero también hay un factor, y yo le llamo el factor G, factor gobierno, por 2 razones. Primero, el gobierno ha decidido, que no entiendo por qué, es reducir al mínimo la inversión pública, es decir, la construcción de carreteras, de escuelas, de hospitales. Y recordemos que cuando el gobierno invierte en obras públicas, contrata a dominicanos para hacer las obras, pero también demanda bienes y servicios que movilizan toda una cadena hacia atrás de comercios, de empleados, que generan más dinero. Entonces, todo eso está ausente porque el gobierno ha decidido no gastar dinero. Yo creo que es una política altamente errada. Eso no se corresponde con ninguna teoría, escuela de pensamiento económico que uno pueda pensar. No hay que ser keynesiano para entender la importancia de la inversión. Claro, y más en un país como nosotros que estamos en desarrollo, es decir, que necesitamos seguir invirtiendo. El BID menciona que debe ser mínimo 5% del PIB, o sea, 5% del tamaño de la economía cada año que se invierte en infraestructura. Pero aquí estamos invirtiendo, el año pasado fue 2.7 y este año tenemos presupuestado 2.2% del PIB, el más bajo desde 1990. O sea, yo creo que es una situación bastante alarmante. Si uno lo compara en términos de porcentaje, yo escribí un artículo la semana pasada que presentaba que en los gobiernos de Leonel el 27% del gasto era gasto de capital, en el de Danilo 20%, en este
es 13%, pero en el primer trimestre fue un 8%. Es decir, del gasto total apenas un 8% es gasto de capital. Claro. Y de ese gasto de capital una parte de construcción, la otra es adquisición de activos y de maquinaria. Entonces, así no hay posibilidad de empujar la economía. No, para nada. Y yo creo que hay algo que le hizo mucho daño a República Dominicana, que creo que todavía no lo hemos sabido visibilizar. Recordemos que las elecciones pasadas fueron en mayo 2024, gana el presidente, y ahí mismo comienza un grupo de funcionarios a hablar de una posible reforma fiscal. Comienza con ese rumor, que viene una reforma dura, ¿Qué hace el empresariado? Dice, no, espérate, si yo quiero ampliar mi planta, déjame yo esperar que venga la reforma, porque no sé qué va a pasar en enero. Si usted va a hacer una inversión, usted dice, espérate, déjame yo esperar a ver qué va a pasar con la reforma. Y el empresariado completo frenó todas las decisiones de aumento de inventarios, de aumento de capacidad instalada. Pero eso fue en mayo, pasó junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y ahí es que el gobierno viene y lanza un proyecto de reforma fiscal mal hecho, que cargaba de manera inmisericordia a la clase media, que borraba de un plumazo todas las leyes de incentivo, sin hacer ningún análisis de nada, pues nadie vio eso, ni nadie entendía qué era lo que estaba pasando, sin consultarlo con nadie. E incluso fue un proyecto de ley que sometió el gobierno que tenía errores de redacción, estaba mal escrito. Entonces, en ese ambiente generó más incertidumbre, los empresarios obviamente dejaron de tener decisiones de inversión, pospusieron todas sus decisiones, y eso generó una especie de España boba, una especie de pausa en todo el comercio, todo el dinamismo económico privado por más de 5 meses, hasta que fue retirada la reforma y se dijo que no íbamos a volver a hablar del tema en este cuatrenio. Entonces yo creo que esos 3 temas, tasa de interés alta, el gobierno que ha decidido de manera incorrecta no invertir, no va a hacer obras de infraestructura, y el tercero es esa ambivalencia y ese mal manejo que hubo a nivel de la propuesta de reforma fiscal que salió el año pasado. Entonces, no hay estímulos fiscales, pero tampoco puede haber estímulos monetarios por el tema de la tasa interna de Estados Unidos y el tipo de cambio, que siempre el Banco Central, su variable principal ha sido el tipo de cambio. Es así, es así. Entonces imaginémonos que vamos a un avión, hay 2 alas. Un ala es la política monetaria, que la define el Banco Central, y la otra ala es la política fiscal, que es más que nada el gasto público y la política tributaria de impuestos que tiene el gobierno. Entonces, si por factores exógenos, externos, es decir, por lo que haga el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, el Banco Central Dominicano no puede reducir las tasas de interés de la economía o tener una política monetaria expansiva que fomente el crecimiento económico, pues lo lógico es que el gobierno con su política fiscal más que compense esa situación externa. Pero aquí tenemos un gobierno totalmente ausente, un gobierno que se ha dedicado más que nada a gastar, a aumentar nómina, aumentar pensiones, a dar una serie de subsidios sin ningún criterio de nada, y se ha olvidado de las cosas más básicas, que es dónde faltan escuelas o estancias infantiles, dónde faltan los hospitales. Aquí quedan muchas carreteras pendientes por hacer, falta drenaje sanitario en prácticamente todo el país, faltan presas. Entonces, ese tipo de infraestructura que me generan empleo, que me generan dinamismo económico en las comunidades, pues todo eso está ausente, inexplicablemente. Nos vamos a una breve pausa, Richard. Pasó ya a la mitad, pasaron 15 minutos. Pasó, pues rápido. Pero en las conversaciones interesantes el tema se va rápido. Volvemos porque todavía nos quedan muchos asuntos de interés en el ámbito económico, pero también en el ámbito político. Amigos de Propuesta Semanal, encontramos conversando con el licenciado Richard Medina, economista y asesor financiero. El tema de la reforma fiscal. ¿Y qué repercusiones va a tener para el futuro? Bueno, el tema de la reforma fiscal, yo creo que es necesaria una reforma fiscal. Y ahí, a pesar de mis críticas a ese proyecto de manera puntual que presentó el gobierno, yo siempre digo que una cosa fue criticar ese proyecto, pero no la idea de una reforma fiscal integral. Yo creo que República Dominicana necesita cobrar más a nivel de impuestos, porque hay muchas necesidades insatisfechas y también necesitamos realizar obras de infraestructura importantes. Yo mencionaba el drenaje sanitario. Creo que solamente en Puerto Plata y una parte de Santiago hay drenaje sanitario en República Dominicana. Necesitamos atender esa emergencia futura que vamos a tener a nivel medioambiental. Perdón, ya lo peor es que en los polos turísticos el drenaje de las aguas negras es pozos. ¿Ah, sí? Pozos
hacia el agua subterránea. Claro, y eso te contamina los acuíferos, que es de donde ellos sacan el agua. Exacto. Entonces, tú sacas agua por un lado y lo contaminas por el otro. Lo que pasa aquí en la capital, en Las Torres, Sí, claro. que tú tienes un pozo para extraer agua y un pozo para mandar las aguas negras. Entonces todo eso hay que irlo resolviendo, pero también necesitamos drenaje pluvial. Cuando llueve, la capital se vuelve un charco. Entonces eso hay que irlo resolviendo. Y para ello necesitamos mayor recaudación pública, más impuestos. Y pienso también que hay sectores que pueden estar más cargados de impuestos que otros y eso no es correcto. O sea, no podemos nosotros tener sectores privilegiados o ¿cómo decirlo?, o maltratados a nivel tributario. Entonces yo creo que es necesaria una reforma fiscal integral. Ahora bien, para realizar esa reforma, el gobierno tiene también que demostrar que va a ser eficiente y apretarse los cinturones. Yo como contribuyente diría, yo voy a pagar más impuestos para que haya más empleados, para que pensionen gente que no lo merecen, para que estén dando subsidios como el cariñito de las madres, el cariño, etcétera. Claro, o sea, son unas barbaridades lo que uno... Por ejemplo, en diciembre se dio unas tarjetas, unos bonos navideños de 1.500 pesos para 3 millones de dominicanos. Y yo escribí un artículo de eso y fui a varios medios, hice una especie de media tour, a pesar de que estamos en diciembre, porque yo decía, pero esto es una cosa absurda. O sea, nosotros no tenemos 3 millones de hogares pobres en República Dominicana. Y si eso se le daba a los adultos, un adulto por hogar, era prácticamente 75% de los adultos que viven en un hogar en República Dominicana. Eso fue algo absurdo. Inclusive los 3 expresidentes de la República están metidos ahí. Entonces, el gobierno tiene que dar una muestra real de que está siendo eficiente y está controlando el gasto. Como antesala a una propuesta de aumento de impuestos de ampliación de base. Lo otro que yo critiqué de ese proyecto de reforma fiscal, además de que cargaba de manera bastante pesada a la clase media, que creo que además de pagar impuestos tiene que buscar servicios privados porque el gobierno no le provee servicios públicos, pues era el tema de que se eliminaban las leyes de incentivo al turismo, a desarrollo fronterizo, al cine y a la industria como proindustria. Y yo decía, pero ¿cómo podemos nosotros decir que se elimina todo, incluyendo también la de los fideicomisos, que ha resuelto un problema a nivel de la construcción de viviendas privadas en República Dominicana? ¿Cómo podemos nosotros eliminar todas esas leyes sin siquiera hacer un análisis de cuál es su beneficio, cuál es su costo, qué está bien o qué está mal en las leyes? Que siempre el fondo en su artículo dice evaluar la relación beneficio-costo de los incentivos. Claro, pero yo me encontré una de las cosas más extrañas que se pueden hacer en economía. ¿Cómo el gobierno proponer algo así? Sin siquiera conversarlo con ninguno de esos sectores. Y la inversión que está hecha en esos sectores. Y es verdad que hay que apretar ciertas llaves que están botando mucha agua con esa ley de incentivos, estamos de acuerdo. Pero no borrarla de golpe, de golpe. Entonces, yo creo que el gobierno se equivocó bastante con esto, pero necesitamos hacer una reforma fiscal y yo creo que hay que pensarla, uno, desde el punto de vista de economía política de la reforma, que primero privilegie la reducción de gasto, el control de gasto del gobierno. 2, que se le ponga nombre y apellido a qué se va a construir con eso. Si vamos a hacer 10 presas, bueno, 10 presas. Si vamos a hacer drenaje sanitario del Gran Santo Domingo y San Cristóbal, es eso. 3, pienso que se puede hacer de manera gradual, es decir, no tiene que ser todo en el año 0, puede ser de a 10 años, de a 20 años. Australia realizó una reforma fiscal que le tomó 30 años, irla implementando en fase. Y a nadie se le cayó un pedazo, nadie se murió con eso. Entonces, yo creo que hay que ir ya teniendo ese tipo de discusiones. Me gustó que en este proceso de reforma el mismo sector privado criticó la reforma, el proyecto de reforma que mandó el gobierno porque era malo, pero no estaba opuesto necesariamente a una reforma fiscal, porque entendían las necesidades que hay a nivel de gasto del gobierno y también las necesidades que hay de ir reduciendo la deuda pública. Que ese es otro tema. Es decir, estamos pagando de intereses ya casi igual que el 4% de educación, que tampoco ha servido para nada. Y cada año nos seguimos endeudando. El déficit se traduce en deuda adicional. ¿Hasta dónde podemos llegar? Todavía los mercados nos ven muy bien. El riesgo país nuestro es más bajo que países que tienen grado de inversión. Pero ¿hasta dónde podemos llegar, Richard, sin que no tengamos un problema de deuda?
Mira, yo creo que eso es difícil saberlo. La respuesta más fácil que uno ve en finanzas es hasta que te presten. Cuando no te prestan, los mercados internacionales, ahí es. Tú tienes una crisis fuerte a nivel de balanza de pagos y tienes una crisis fuerte a nivel de tipo de cambio. Y eso genera inflación y vienen crisis bastante complejas de manejar, con un impacto muy fuerte a nivel del deterioro de la calidad de vida de la gente. Pero al margen de esa situación, yo creo que hay que ir trabajando una reforma fiscal antes de que nos pase la crisis. Nosotros hemos tenido la suerte de que somos un país con estabilidad política de hace más de 60 años. Somos un país que macroeconómicamente lo hemos hecho relativamente bien. Obviamente, cada día estamos peor, pero tenemos una historia bastante consistente de 20, 25 años. Y a nivel de, por ejemplo, el Banco Central sigue siendo don Héctor Valdés, el gobernador, que suele dar también tranquilidad a los mercados. Y nuestros competidores o pares en la región son muchas veces desastres. O sea, están peor. Ellos están peor que nosotros. O sea, nosotros no somos una outlier, somos un punto luminoso en América Latina a nivel de crecimiento y de estabilidad macroeconómica. Pero está esa pregunta. O sea, los mercados ya están viendo que el gobierno dedicó años a prometer reforma fiscal, ahora de golpe y porrazo dice que no la va a hacer. Y también ve que, como usted dice, el gasto en intereses de la deuda es muy alto. Eso es 3.8% del PIB, casi lo mismo que se gasta en educación. Pero de cada 100 pesos de impuestos que está recaudando el gobierno, 24 o 25 se van a ir para pagar intereses de la deuda. Y eso nos convierte a nosotros en uno de los 15 países del mundo que mayor proporción en ese sentido tenemos con intereses de la deuda. O sea, estamos en un terreno preocupante. No es el tamaño de la deuda lo que preocupa, sino el costo, lo que estamos pagando por esa deuda. Y eso que tú dices es cierto ya como nos ven fuera. Yo tuve recientemente a Alejandro Grisanti, que ustedes colaboran, y él decía que había tenido una reunión en New York con economistas, con gente de la banca, y que ellos empiezan a sentir preocupación por la ausencia de una reforma fiscal, porque no se mejora la calidad del gasto y porque tampoco hay una disminución de la evasión fiscal, que es otro elemento. Yo quiero tratar un tema también que tiene mucha relación con tu partido, y es que el pasado jueves se reunió el Consejo Económico y Social con la participación del presidente Abinader y los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Tú tienes esperanza que de ahí pueda salir de verdad una política migratoria que trasciende este gobierno con un problema tan grave que el mismo presidente Conés reconoce que es un grave riesgo para la República Dominicana, Haití? Mire, yo formo parte de una de las mesas de trabajo. Pero qué bueno. Sí, yo formé parte, tuvimos esa primera reunión. Yo voy como representante del presidente Danilo Medina. Cada expresidente manda 2 personas por mesa. Y bueno, fue más que nada el banderazo de salida, cómo nos íbamos organizando. ¿En cuál mesa tú vas a estar? Yo voy a estar en comunidades fronterizas. Ahí estamos junto a la compañera del PLD, que también es representante del presidente Medina, Sonia Mateo. Entonces, yo creo que es una buena iniciativa. Es bueno para el país y para la comunidad internacional ver que el liderazgo político dominicano que encarnan ellos 4, por haber sido la máxima figura del Estado, ¿no?, dominicano en los últimos 26 años, pues que estén unificados en torno a que hay que ver qué podemos nosotros hacer como país para mitigar la crisis. Pienso que la crisis no desaparecerá mientras Haití esté en la situación de fragilidad institucional que está. Están las bandas ahí manejando básicamente Puerto Príncipe. Yo creo que las bandas no están en el resto del país. O sea, entiendo que el esquema de ellos es estar en Puerto Príncipe y en las carreteras que van hacia Puerto Príncipe y el sur, para así cobrar peaje, ¿no?, a los conductores, a las personas que hacen comercio. Pero en el norte y el centro, y sobre todo los pueblos fronterizos con República Dominicana, no tienen ese control las bandas. Estados Unidos parece que vía el sector privado va a intervenir un poco, no hay mucha claridad. Ahí la sale de mercenario. Sí, bueno, no lo quería decir así, pero sí, parece que hay un contrato. Kenia vino con un policía, yo creo que no, por la misma fuerza, ¿no?, con la que vino Kenia, no iba a ser tan fácil luchar contra esas bandas.
pero hay un buen espíritu de buscar soluciones y más que nada de tener una respuesta unificada como liderazgo político para la crisis. De ahí a que pueda salir, bueno, está todo escrito, hay una ley de migración, con varios esquemas de cómo debe ser la relación de inmigrantes y de personas que vienen de tránsito en República Dominicana, y lo que todos aspiramos es que siempre se respete lo que dice la ley. Richard Medina, muchísimas gracias, magnífico debut. Las recomendaciones que me dieron de ti fueron correctas, así que yo te espero con cierta frecuencia, tanto aquí como en el Telematutino 11. Claro que sí, muchas gracias, y creo que esa persona de esa referencia me quiere mucho. Sí, sí. Y gracias, Ana Patricia Núñez, por haber estado compartiendo con nosotros aquí en la entrevista. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Continuamos en Propuesta Semanal.